Tiempo matutino con Dios. La voluntad de Dios en la oración. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Según Primera de Juan 5:14. Fíjense que podemos tener absoluta confianza en que Dios nos oye al orar si lo que pedimos es conforme a su voluntad. Y el próximo versículo dice: y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. El versículo establece claro que si Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Cómo podemos adquirir esa confianza, esa seguridad, esa fe? Bueno, la palabra de Dios da fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, según Romanos 10:17. El Salmo 119:130 dice: la exposición de tus palabras alumbra. Cuando caminamos a la luz de su palabra, no vemos, no vamos en tinieblas, no vemos las tinieblas. Porque es que muchas veces al orar se ora en tinieblas. Cuando no sabemos cuál es la voluntad de Dios, si estamos sencillamente orando de esa manera, estamos sencillamente orando en oscura, o sea, en oscuridad. El solo hecho de no saber la voluntad de Dios, ahí hay ceguera. No podemos entonces venir con confianza y seguridad. Solo tendríamos una esperanza de que Él nos oiga. Esto no es sensato. Es mejor ir a la palabra de Dios y ver qué dice en relación al problema que estamos enfrentando. Luego, de esa manera podemos orar en fe sabiendo su voluntad en esa materia. Prácticamente todo lo que sería necesario que oráramos está cubierto en la palabra de Dios. Ahora bien, la voluntad de Dios en relación a la salvación, ¿en qué consiste? Sabemos por su palabra que salvar los perdidos es su voluntad. Por eso vino Cristo y murió, según Juan 3:16, que dice, yo soy, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hechos 16:31 dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Al orar por uno de tus seres queridos, ven pues confianza y plena seguridad, pues es la voluntad de Dios salvarlos. No olvides que la Escritura dice que si venimos con confianza y pedimos conforme a su voluntad, sabemos que Él nos oye y que ya tenemos las peticiones deseadas. Al tú orar por tus familiares, tienes la absoluta confianza que vendrán a Cristo. Así lo hablas continuamente y se lo confiesas al Señor, y en todas tus oraciones le das las gracias a Dios por su salvación. No fallará el Señor en traerlos en su tiempo. No mires a las circunstancias, solo cree a la palabra de Dios y habla su victoria y ten la confianza de que viene. No hables nunca negativo, habla con fe. Nunca confieses derrota, solo habla victoria y fe. Habla las promesas de Dios y las tendrás. Una vez oraste por tus familiares y creíste que Dios lo escuchó, ya no tienes que seguir suplicando que los salves. Cree solamente que Dios te oyó y espera en fe, dándole gracias por la salvación de ellos y recordándole sus promesas y que estás esperando que suceda. Créelo en tu corazón que Dios jamás fallará. Nunca permitas un solo pensamiento que te haga dudar de la salvación de ellos. Si viene tal pensamiento, repréndelo en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque tú tienes confianza absoluta y absoluta seguridad de que se salvarán, porque oraste conforme a su voluntad, según
Primera de Juan capítulo 5, versículo 14 y 15. En el Evangelio de San Juan capítulo 15, el versículo 17, 15:7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Esto qué te muestra? Que para ser un guerrero de oración eficaz hay dos requisitos que cumplir. Primero, hay que permanecer en Cristo. Esto implica ser un creyente, alguien que ha nacido de nuevo, alguien que tiene el Espíritu Santo. Él también dijo: y mis palabras permanecen en vosotros. Tenemos que tener un conocimiento también amplio de su palabra. Sería como segundo. Si queremos tener éxito en la vida de oración, necesitamos conocer ampliamente la palabra de Dios. Es necesario pues estudiar su palabra y vivirla. Si la vivimos, podemos venir con confianza a Dios con cualquier petición. Así que si hemos entendido claro esta poderosa promesa, podemos ver que el creyente que vive en comunión con la palabra de Dios nunca pedirá nada fuera de la voluntad de Dios. Si él conoce a la palabra, él sabe cuál es la voluntad de Dios. Todo lo que pida lo hará en la palabra y lo recibirá. Esto es en cuanto a la voluntad de Dios en relación a la salvación. Pero también es bueno resaltar la voluntad de Dios en relación a la sanidad. ¿Qué dice? ¿Qué dice la palabra en relación a la sanidad física? ¿Es su voluntad sanar los enfermos? Veamos algunos pasajes para determinar su voluntad en esta cuestión. Isaías 53, versículos 4 y 5 dice: ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. ¿Quién? Jesucristo. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas, llagas fuimos nosotros curados. Mateo 8, versículos 16 y 17 dice: y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Y en primera de Pedro 2:24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos para la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Podemos ver con esas escrituras o pasajes que sanar los enfermos es la voluntad de Dios, ya que Cristo llevó nuestras dolencias y enfermedades. Así como Él compró nuestra salvación por su muerte en la cruz, así también compró nuestra sanidad. Y por sus llagas fuisteis sanados. Cuando tenemos su palabra bien sembrada en nuestros corazones, ya no tenemos que orar. Señor, ya no tenemos que orar diciéndole: Señor, sáname. Si es tu voluntad, no. Sabemos que es su voluntad y reclamamos con confianza lo que ya Cristo hizo en la cruz por nosotros, ¿verdad? Así que no dudes su palabra, sino insiste en la fe proclamando tu sanidad. Determina la voluntad de Dios para cualquier problema, investigando en su palabra. Cuando sabemos lo que la palabra de Dios dice sobre algún asunto, entonces sabemos su voluntad sobre ello y podemos orar con confianza y en fe. Dios nos hace responsables de esto. Cristo dijo: escudriñad las escrituras, ellas dan testimonio de mí, según Juan 5:39. En ellas aprendemos su voluntad, conocemos su voluntad,
Una vez que sabes la voluntad de Dios, debes creer que Él es fiel a su palabra, según Juan 5, según Juan 15, 7. Es importante, pues, que tengamos pasajes relacionados con nuestras peticiones especiales para cuando oremos. Así estaremos orando a la luz de su palabra. Una victoriosa oración tiene que estar basada y edificada sobre la palabra escrita por Dios. Así sabemos que podemos venir a Él con confianza, pues Él no fallará jamás en cumplir su palabra. Amén. Bendiciones, bendiciones.